¿Sabías que los famosos SSDs no se pueden reparar? Vamos a ver por qué es que pasa esto. Si eres tan viejo como yo, todavía recordarás a estos grandotes de aquí. Son los antiguos discos duros, e incluso yo recuerdo mi primera PC familiar, la cual tuvo un disco duro de 20 GB. Pero tal vez seas muy joven para conocerlos, pues estos grandotes fueron reemplazados por los nuevos SSDs. En el video de hoy te voy a explicar cómo es que los SSDs funcionan y por qué estos no se pueden reparar como los discos duros. También te explicaré a elegir el mejor SSD, y de igual manera vamos a aprender cómo cuidar nuestro SSD. Así que les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de la Cueva del PC. Pasaremos esa intro y comenzamos con todo este rollo. Bueno, primero vamos a ver cómo es que funcionan los SSD, qué es lo que los hace tan rápidos y por qué son tan diferentes a un disco duro convencional. Porque aunque parece una tecnología nueva, los SSD son bastante viejos. Aparecieron a finales de los 70s y a principios de los años 80s. Y claramente fue con fines militares, porque para los hombrecitos con traje de camuflaje se buscaba que esta tecnología fuera resistente y tuviera buena velocidad. Porque digo, en el campo de batalla no creo que te den el tiempo de 30 minutos en lo que tu Windows se enciende. Pero también hay que tener en cuenta que cuando se investigan nuevas tecnologías, estos avances terminan siendo costosos, y las primeras versiones siempre tienen limitaciones. Y en este caso la limitante es que eran de poca capacidad. Pero nuestros amados SSD se comenzarían a investigar para el mercado convencional a partir de finales de los años 90, con la ayuda de SanDisk. En aquellos años eran llamados como SanDisk, pero lo malo es que los SSDs que utilizaban una memoria NAND se comenzaron a implementar hasta la década de los 2000. Porque sí, los primeros SSDs no son como los que conocemos hoy en día, porque hasta estas fechas los avances tecnológicos permitieron a la capacidad de los SSD aumentar y los precios de igual manera disminuir. Las primeras unidades en contar con una memoria flash NAND aparecieron con el nombre de eMMC, utilizada en los primeros dispositivos móviles de los años 2000. Para ser más exacto, se podía encontrar en los teléfonos Motorola y Nokia. Pero en el mundo de las computadoras, uno de los primeros dispositivos en contar con una de estas unidades de almacenamiento fue la portátil Sony Vaio UX90S. Pero para conocer un poco más acerca de estas memorias o estas unidades de almacenamiento, tenemos que entender que el SSD se compone de 4 partes importantes. Con la ayuda de Will Smith te voy a presentar la primera, la cual es la memoria flash NAND, y claro que es uno de los componentes más importantes, porque aquí es donde se almacenan los datos. Este componente es un chip de memoria que no es volátil. ¿Y esto qué significará? Pues mira, esto significa que los datos no cambiarán aunque el dispositivo pierda energía. O de una manera más sencilla es que aunque desconectes la memoria, seguirá guardando toda la información. Y es importante reconocer que esta memoria almacena los datos en celdas en forma de bits. El segundo componente que tiene el SSD es el controlador. Este controlador es el que gestiona las funciones de escritura y lectura de nuestro SSD, además de optimizar el rendimiento, mediante un proceso que escribe y borra de manera uniforme en los bloques, de manera que no haya desgaste en un solo grupo. Esto quiere decir que todos los bloques pueden borrar y escribir para que el SSD se deteriore de una manera uniforme y tenga más vida o tiempo útil. El tercer componente, y el que deberíamos notar al principio, es la interfaz. Esto lo podemos explicar de una manera muchísimo más sencilla, porque la interfaz del SSD es la que se encarga de comunicar la unidad con el sistema. Porque sí es cierto que hay SSDs de diferente tamaño y capacidad. Recuerda que el tamaño no lo es todo. Tenemos los SSDs de 2.5, los SATA, los mSATA, NVMe y los viejos eMMC. El cuarto componente es la DRAM caché. Ojito que este componente no se encuentra en todos los SSD. Este componente se encarga de almacenar temporalmente los datos en tránsito, lo que facilita la entrega de datos al sistema. Esta memoria, como dice su nombre, en sí es dinámica. Y esto significa, además de que puede borrar fácilmente sin deteriorarse como la NAND, a que también la DRAM, en cuanto pierda energía, perderá todos los datos que tiene almacenados. Ahora que ya encueramos al SSD y vemos que lo compone, vamos a ver cómo funcionan. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es la lectura de datos. El sistema solicita los datos de un SSD,
El controlador los localiza en el bloque de la memoria NAND, los ubica y los envía al sistema. A diferencia de un disco duro, el cual necesita girar y el cabezal tiene que trasladarse por todo el plato para encontrar la información, en un SSD esto no sucede, porque no tenemos ningún movimiento físico, solo electrones. El movimiento está en los electrones, lo que ocasiona que la latencia sea extremadamente baja, y con ello es prácticamente instantáneo, o sea, el SSD ya sabe dónde está ubicado todo. Lo segundo que hará nuestro SSD es la lectura de datos. Para esto el controlador determina en qué bloques de la memoria flash NAND se puede escribir y dónde puede almacenar los datos, porque si un bloque ya cuenta con datos va a tener que eliminarlos para poder volver a escribir. Esto debido a que en las memorias flash NAND solo se puede escribir en bloques libres o vacíos. El tercer paso es la nivelación de desgaste. Esta parte es bastante interesante, porque aquí la finalidad de este proceso es extender la vida útil del SSD. El controlador distribuye la escritura uniformemente en toda la memoria flash. En términos más sencillos, escribe los datos de una forma en que se desgaste todo en la misma proporción, porque escribir en el mismo bloque una y otra vez de una memoria flash NAND puede ocasionar que ésta se dañe o incluso presente ralentizaciones. En el cuarto paso tenemos la corrección de errores o SC. Sí, así como las memorias RAM de los servidores, las cuales permiten las técnicas de corrección de errores. En este caso evita que los archivos o datos se corrompan, esto durante lectura o escritura, pero cuando estos errores no se pueden reparar es cuando hay que comenzar a pensar en reemplazar la unidad, porque el bloque o el controlador ya está dañado. Así que como quinto y último paso tenemos la gestión de espacio. Aquí el controlador realizará una tarea de reorganización de datos, donde se limpian los bloques y se maximiza el espacio disponible, mejorando la eficiencia para una escritura correcta. Pero si te preguntas, ¿esto qué quiere decir? Pues te lo digo fácil. Esto significa que el SSD no necesita desfragmentar como los discos duros, ya que esta tarea es técnicamente innecesaria, porque el controlador se encarga de purgar toda la basura de la unidad y organiza los datos de una manera sencilla para que el SSD pueda ubicar los datos fácilmente. Así que si llegaste hasta aquí ya sabrás por qué no puedes reparar un SSD, porque a diferencia de un disco duro de plato giratorio, lo digo así porque hay mucha gente que a los SSDs les llama discos de estado sólido. No está mal, pero no se debería decir así. Ojito, ojito. Bueno, en el caso de un disco duro contamos con un plato magnético, el cual se lee mediante un cabezal con el que se interpretan los datos que el disco tiene grabados. El problema con los discos duros es que puede que la superficie se dañe y sea imposible de leer. Pero debemos de recordar que los discos duros de toda la vida tienen bastantes sectores de respaldo, que pueden reasignarse y suplir a ese sector del plato que está ilegible. Por lo que se puede traducir a que si el plato no tiene daños, se puede seguir escribiendo una y otra vez. Incluso muchos discos duros de la vieja interfaz IDE que funcionaban con Windows 98, después de haber trabajado más de 10 años seguidos, pueden seguir escribiendo y borrando aún con 100% de salud, así como lo hacían el primer día. Pero lamentablemente tu SSD no podrá hacerlo de la misma manera, porque aquí las celdas de respaldo son diferentes, y dependiendo de la gama puedes tener más o puedes tener menos. Hay que recordar que en los SSDs cada celda es importante, además de la velocidad. Además, que al manejarse componentes electrónicos, este tiene una cantidad límite para guardar y borrar datos, lo que significa que en algún momento este sector presentará problemas. Problemas como tardar en leer los datos, tardará en escribir los datos e incluso puede tardar en encontrarlos. Y en el peor de los casos, si nuestro SSD ya está muy deteriorado, podrá comenzar a no funcionar correctamente e incluso tu PC ya no lo reconocerá. Y en un disco duro suceden cosas curiosas, porque podemos reemplazar motores o cabezales e incluso en algunas ocasiones extremas podemos intercambiar los platos. Pero en un SSD no podemos hacer esto, porque los componentes que están soldados en el PCB dependen demasiado uno del otro, y aun cuando cambies el controlador o la NAND, no tendrán los valores exactos para funcionar, lo que hará imposible la reparación. Así que mis recomendaciones para alargar la vida útil de tu SSD son las siguientes.
Número 1. Evita instalar y eliminar juegos, archivos, videos o fotos de manera constante, porque esto generará bastante desgaste. Solo mantén los archivos importantes o juegos que necesiten realmente velocidad del SSD. Aquellos juegos que no tienen multijugador no necesitan un SSD para funcionar correctamente. Y si tienes una consola, creo que no hay mucho que hacer contigo. Más que nada, evita cambiar tus juegos muy seguido. Número 2. Evita formatear muy seguido tu equipo, porque sí, la reinstalación del sistema es eliminar y escribir, lo que prácticamente va a deteriorar tu SSD. Ya tienes suficiente con las actualizaciones de Windows. Número 3. Evita los SSD de baja capacidad. Es mejor tener una sola unidad de 2 TB que 4 de 500 GB, porque estas 4 unidades se van a dañar más rápido que la de 2 TB. Más adelante entenderás por qué. Número 4. Almacena archivos como fotos, videos, documentos o incluso los juegos de un solo jugador o aquellos documentos que no sean de vital importancia en un disco duro. Y el consejo más importante es que te tienes que suscribir a la cueva del PC, eso alargará la vida de tu SSD. Así que ahora la verdadera pregunta es, ¿cómo rayos puedo saber qué SSD me conviene? Para contestar esta pregunta, mi pequeño amigo, presta mucha atención y ponte el pantalón, porque vamos a ver los distintos tipos de celdas que se encuentran en un SSD. Porque como te lo dije hace un momento, cada que borras o escribes en un SSD, esta acción desgastará las celdas o la memoria flash NAND, porque estas tienen una cantidad límite para poder borrar o escribir. Y la manera de determinarlo es mediante ciclos. Y aunque esto suena complicado, te lo explicaré de una manera sencilla, porque sí es cierto que es un poco complejo de entender. Primero tenemos a los SSDs SLC, o mejor conocidos como una celda por nivel. Estas unidades pueden almacenar un solo bit por cada celda, o mejor dicho, solo pueden guardar o un solo 0 o un solo 1, lo que garantiza que tanto la escritura y la lectura sea fácil para la unidad de almacenamiento, y con esto el estrés en estas celdas sea muy mínima. Estos SSDs prometen escribir hasta 100.000 ciclos. O se puede traducir esto en una manera muy sencilla, porque si tomamos como ejemplo un SSD de 1 TB, esta unidad SLC puede borrar y escribir hasta 20.000 TB antes de presentar algún problema de lectura, o también de escritura. Aquí el único problema con las unidades SLC es que son bastante costosas, porque van más enfocadas a la línea empresarial, como los servidores, los cuales necesitan bastante durabilidad, y a su vez también nos quiere decir que son complicados de conseguir porque su costo será bastante alto. El segundo tipo de SSDs son los MLC, o también conocidos como celda de múltiple nivel. Estas unidades pueden almacenar 2 bits por cada celda, o mejor dicho, pueden guardar 2 unos o 2 ceros, lo que se puede traducir a que la unidad MLC tendrá un poco más de estrés comparada con la SLC, pero promete hasta 20.000 ciclos, o mejor dicho, que un SSD de 1 TB puede borrar y escribir hasta 2.000 TB antes de comenzar a tener problemas. Las unidades MLC son un poco más baratas comparadas con las SLC y resisten tal vez un poco menos, pero siguen siendo bastante costosas. Pero una vez entendidas las dos anteriores, seguimos con los SSDs TLC, o conocidos como celda de triple nivel. Y si me sigues en el viaje, ya sabes por dónde va esto. Pueden alojar hasta 3 bits por celda, o mejor dicho, 3 unos o 3 ceros. Por lo que aquí a este punto el desgaste ya es bastante mayor. Estas son las unidades de Alex Marín y alojan hasta 3 nenas, por lo que el desgaste para estas memorias es bastante notoria. Además, pueden borrar y escribir entre 500 y 1000 terabytes antes de presentar problemas, claro. Pero aquí te voy a mencionar algo que las grandes empresas no quieren que sepas, pues estas unidades son las que más vas a encontrar como gaming o dirigidas para el gaming, porque estos SSDs, aunque no parezca, son los más comunes. Y tal vez estés pensando, ¿pero qué rayos dice este gilipollas? Pero sí, una forma fácil de verlo es buscando el modelo de tu SSD en Google y al final poner datasheet, y en caso de que no te aparezca la ficha puedes poner al final Tech Power Up.
De esta manera encontrarás la ficha técnica de la unidad. Un ejemplo de esto son los SSD XPG S40G, los cuales tienen lucecitas de Navidad, cuales manejan una NAND TLC, que en su versión de 1 TB pueden escribir hasta 1280 TB, esto gracias al apoyo de otros componentes. E incluso aquí también se encuentran esos extraños SSDs de MoveSpeed, que tienen una NAND TLC de hasta 640 TB escritos antes de presentar problemas. Así que se podría decir que los que supuestamente son de gama alta realmente son TLC, y por sus especificaciones yo no diría que sean de alta gama. Pero bueno, con esto llegamos a los últimos de la lista, los tan famosos y odiados SSD QLC, también conocidos como celda de 4 niveles, escribiendo hasta 4 bits por celda. Estas unidades no tienen llenadera, y de igual manera se dañan aún más fácil. Y lamentablemente solo pueden escribir entre 100 y 300 terabytes antes de presentar problemas. Pero aquí tenemos algo muy curioso, porque estos SSD QLC están en muchas marcas como Kingston, Western Digital, estos evítalos a toda costa, ADATA, y un ejemplo de ellos es el famoso SA400 de Kingston, el cual escribe hasta 300 terabytes antes de presentar problemas, el cual sí es el mejor a mi parecer. Después tenemos el SU630 de ADATA, el cual escribe hasta 200 terabytes antes de presentar problemas. Y al final tenemos al peor, el de Western Digital, el SN350, el cual puede escribir hasta 100 terabytes antes de presentar problemas. Pero aunque todos son QLC, algunos pueden variar y tal vez escribir un poco más de terabytes a los demás, y esto se debe gracias al controlador y a la memoria buffer, lo cual ayuda a preservar un poco más la NAND y ocasionando menos desgaste. Así que antes de comprar tu SSD te recomiendo ver la ficha técnica, porque no porque sea NVMe, M.2 o lo que tú quieras, no significa que sea bueno. Pero bueno, con esto hemos llegado al final de este video. Honestamente creo que fue un video bastante larguito. Dime qué te pareció, cuéntame cómo mantienes la salud de tu SSD y qué SSD tienes. Compártenos qué unidad es la que tú nos recomiendas. ¿Crees que los discos duros ya son del siglo pasado? Recuerda que puedes escribirme lo que quieras en la caja de comentarios. Estaré leyéndote y apoyándote si tienes algún problema o duda. Y como siempre te digo, me puedes ayudar enviándome un super para traer más contenido, y si quieres ayudarme aún más, puedes compartir este video con quien crees que le pueda servir. Sin más que decir, me despido. Yo soy Alan de la Cueva del PC y nos vemos en el próximo capítulo.